Hola, hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos a este primer día de la semana y a este encuentro juntos en REC que desandaremos en el transcurso de esta hora y en nuestra 13ª temporada en el aire. Un saludo y un abrazo enorme a toda la ficción unionista que hoy está celebrando un importante acontecimiento. Un cumpleaños que se celebró en realidad ayer de manera multitudinaria en el gimnasio Ángel Malvicino, que tiene precisamente la entidad roja y blanca. Bueno, como integrante de la 5ª generación de unionistas en mi familia, nace con mi abuelo, termina con mis nietos, en realidad hoy es un día feliz, sobre todo después de el triunfo que tuvo Unión, que no se daba últimamente. Había muchos casi gol y pocos goles en momentos en que, bueno, la suerte también juega en el deporte, ¿no? Damos la vuelta a la página y en la Argentina todo es a Caro Cruz, porque, miren, o para los argentinos por lo menos es a Caro Cruz, y a Caro Cruz también es lo que sucedió el fin de semana. Yo recuerdo que el viernes me despedí diciendo ojalá tengamos un fin de semana tranquilo. Bueno, lo fue para todos aquellos que no miraron mucho la información internacional. Uno está por esta actividad, necesitamos, estamos obligados a estar permanentemente informados, ¿sí? Esto ha hecho que el sábado fuera un día, sobre todo en la tarde-noche, un día triste, el domingo también, para los argentinos, y un día donde estas cosas que los hombres tenemos, ¿no? Y que no entendemos, ese bombardeo a Irán, que de alguna manera 300 proyectiles de distintos tipos, drones, misiles, etcétera, que por suerte el famoso escudo que tiene Israel para interceptar hizo que no se cobraran vidas y que sí hubieran muchos daños, pero que no se cobraran vidas. Y afortunadamente todos estamos cruzando los dedos para que Israel no tome una represalia respecto a esto, a este sinsentido de esta iniciativa iraní, ¿no? Que hace que ahora lo convierta en el victimario, en el agresor, cuando hasta hace apenas 72 horas el malo de la película era Israel por haber hecho galas de su poderío armamentístico en función de lo que sucedía en la Franja de Gaza. Pero bueno, dicho esto, vengamos a la Argentina. En realidad se han tomado las precauciones necesarias, hay una alerta naranja, se están protegiendo y se han protegido todos los sitios, edificios que pertenecen a la colectividad judía, pero también edificios emblemáticos de la República Argentina, en virtud de que nosotros tenemos un par de antecedentes, ¿no? Hace 32 años, recordemos, la Embajada de Israel, hace 30 exactamente lo de la AMIA, o sea, 2 atentados que la sinrazón precisamente de Hezbollah, de Irán particularmente, produjo en la República Argentina, que va más allá, excede el tema de una colectividad judía, sino que esto fue en el corazón de la capital de nuestra república, con lo cual nos ha afectado a todos los argentinos. Todos debemos sentirnos, todos nos sentimos impactados por esta cuestión. De hecho, vía la Cancillería Argentina, el presidente Milei, bueno, ya lo había dicho en campaña, que él tenía alguna afinidad con Israel, con Estados Unidos, etcétera, lo ratifica ahora, volvió obviamente, interrumpió su ida a Copenhague, a Dinamarca, por los famosos F-16. Está allí, sí, el ministro Petri,
el ministro de Defensa argentino para suscribir los contratos convenientes de eso, pertinentes, perdón, de esos 24 aviones que se han comprado y que tras 40 millones que cede Estados Unidos a la República Argentina sin devolución, serán equipados precisamente en ese país para llegar más o menos por allá por diciembre a tierra argentina. Algo que la Armada necesitaba, ¿no? que en realidad la Fuerza Aérea, en este caso en particular, veremos si algo de esto también va para la Armada, si va para el Ejército, bueno, eso se determinará. Lo cierto es que por ahí declaraciones de Milei hechas en el mismo momento, poniéndose a disposición y diciendo que si era necesario participaría. Bueno, me parece que se expresó mal y lo entendimos peor. En realidad lo que hizo fue repudiar, bueno, la mayoría de las naciones del mundo, a partir del G7, repudiaron precisamente este intento de Irán de desestabilizar de alguna manera toda esta región de Medio Oriente que ya es conflictiva permanentemente y que bueno, esta actitud, que en definitiva yo no fue como mojarle la oreja y esperar una represalia, que de detenerla a Israel, bueno, desataría una tercera guerra mundial. ¿A quién le puede importar esto? Digamos, esta historia, a ver, ¿a quién puede dejar de importarle esto? Únicamente a los locos que pueden llegar a estar ideologizados. En honor a la verdad, hay que poner paños fríos. Bueno, esto han hecho casi todas las naciones del mundo. Todas se han expresado. En Latinoamérica también, casi todos los países latinoamericanos se expresaron repudiando esta actitud bélica y en particular dejaron de hacerlo. ¿Quiénes pueden ser? Nicaragua, Venezuela, Cuba, que ni se manifestaron. Son los amigos de Irán, ¿no? Aquellos que de alguna manera, recordemos nosotros aquel tema de el año pasado, el anteaño pasado, del avión iraní que estuvo detenido en Ezeiza por las autoridades argentinas y que después fueron remitidos a Estados Unidos, donde se desguazó total y absolutamente porque alguna historia rara ahí había. Argentina tiene razones para estar, algunos expertos internacionales dicen, para estar alerta, ¿no? Algunos expertos internacionales dicen que de alguna manera nosotros estamos en un cuarto, quinto orden de posibles objetivos para las fuerzas iraníes que apoyan Hamas, Hezbollah, más que nada Hezbollah, que fue la responsable de esto. Y esto coincide encima con que la semana pasada se sentenció definitivamente todo el tema de la voladura de la AMIA y haciendo cargo y responsable a Irán por lo sucedido como autores ideológicos de la cuestión y dando una serie de cosas que ya hemos tratado la semana pasada. Nosotros no bien el fallo surgió. Así que hay razones para estar de alguna manera atentos a la cuestión. Bueno, cualquier cosa rara que uno ve, ¿no? Este es un tema de todos los argentinos. No creo que tiene que cundir el pánico. Lo que sí creo que de alguna manera hay que estar alerta, no pecar de ingenuos y mirar, porque se han reforzado las fronteras con las Fuerzas Armadas, se han tomado una serie de cuestiones que exceden nuestro propio conocimiento, que son preventivas. Pero también nosotros podemos actuar sin estar histerizándonos en la cuestión, sin histeria de ninguna naturaleza, pero si vemos alguna cosa rara, ya sabemos que podemos llamar a los teléfonos pertinentes, ¿no? Para hacer la denuncia que corresponde. Bueno, vengamos a Santa Fe, porque los gobernadores Puyaro, nuestro gobernador, el de la provincia de Santa Fe, digo esto para los amigos que nos siguen desde otros lugares del mundo, el Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, que conforman de alguna manera la región centro
de la República Argentina, 3 provincias sumamente productivas y que de alguna manera esta unión regional también hace que en conjunto articulen distintos tipos de acciones que sean beneficiosas precisamente para las 3 provincias, para los habitantes en definitiva de las 3 provincias, para el sector productivo de las 3 provincias. Esto, los gobernadores dijeron que van a apoyar la famosa ley de bases, o ley de bases, digo bien, es largo el título, y que también sumarían a esa convocatoria que hizo para mayo, 25 de mayo, el presidente Milei. O sea, están ahí, lo cual no significa que están a favor de, o sea, cada cual va a defender sus propios intereses con respecto al tema de la coparticipación. Esto sigue dando vuelta. Bueno, lo cierto es que esta región centro, que fue creada en 1998 por Córdoba y Santa Fe y luego se sumó también Entre Ríos, va a pasar la presidencia pro tempore a nuestro gobernador, al gobernador Puyaro. Esa ceremonia se va a realizar precisamente en el día de mañana. ¿Qué pasa va a estar también el ministro de Interior, ¿no? Lo cual me parece bastante importante porque a veces nos rasgamos la vestidura con el tema del federalismo y terminamos haciendo unitarismo total y absoluto. Bueno, mañana van a relanzar esta región centro, como dije, asume Puyaro la presidencia por tempore. Esto va a ser hecho en la ciudad de Santa Fe. Y la región central es en realidad, digo esto para muchos argentinos que no tienen idea, pero para mucha gente que nos sigue desde el exterior, es el corazón de la producción agroalimentaria del país, es el motor de la economía nacional. Hay que tenerlo en cuenta. Mire, lideran las 3 provincias juntas la producción de soja, de maní, de maíz, de trigo, de aceites vegetales, de miel, de arroz, de lácteos, de carne bovina, carne porcina, carne aviar, cueros, cítricos, automóviles, autopartes y maquinarias agrícolas y sus partes en el sur de nuestra provincia de Santa Fe, por ejemplo. Lo cual quiere decir que me parece que no es un tema menor y que no debía haber sido pasado por alto. Por eso se los traje, amigos, para tenerlos informados. Esto hace que aquel famoso dicho, ¿no? La unión hace a la fuerza. Bien, en conjunto las provincias pueden salir a ofrecer sus productos independientemente de lo que haya la canciller Diana Mondino a través de sus contactos internacionales. Las 3 provincias pueden también tratar de ir a buscar mercados europeos, sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde va a haber demasiada demanda de todo esto que acabo de decir, no solamente de lo agroalimentario, también de la parte industrial. En otro orden de cosas, en la Casa Rosada hay un clima de confianza por la marcha del plan de ajuste, pero bueno, también completo silencio antes las señales que no son buenas en materia de inversiones. Ahí vemos la imagen que Martín Rueda nos está poniendo, digo esto a los amigos que nos siguen a través de FM 107.3 y que pueden verla después en la cápsula o en los videos que quedan en todos los medios que tiene REC Santa Fe. Bueno, lo cierto es que la venta de la operatoria del HBC en Argentina al Banco Galicia por $550 millones. Bueno, los que conocen este tipo de negocio aseguran que el precio es la mitad del valor real del mercado. Pero ¿y por qué entonces el HBC decide vender y retirarse del mercado financiero argentino? Bueno, esto tiene que ver evidentemente con el cepo, ¿no? Es una de las causas centrales seguramente
que impiden girar utilidades y que el gobierno no quería levantar a corto plazo. Entonces, yo creo que es un segundo objetivo del gobierno, tiene que ser esto de levantar precisamente el cepo si es que queremos inversiones, pues nadie va a venir a invertir y dejar sus dineros o sus utilidades acá, sino que son realmente para llevarla a sus propios orígenes y o inversiones en algunos otros lugares. Bueno, por otra parte, la nueva ley bases todavía no ingresó oficialmente en la Cámara de Diputados, pero ya en el Senado hay legisladores que preparan su estrategia sobre este tema en particular. Miren, la semana última, la que pasó, los senadores del bloque peronista federal, Carlos Espínola, Edgardo Cuader, fueron invitados a ir a la Casa Rosada con el oficialismo, el PRO y la UCR también, pero prefirieron pasar, no ir. Dijeron que de alguna manera no había una agenda definida, pero lo que querían era evitar pronunciarse sobre la nueva iniciativa precisamente. Miren, con el peronismo acá, en obstinada oposición, el valor de los votos no alineados irá en alza a medida que pasen las semanas. Así que, bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que va a suceder, incluso en esta semana en particular. Javier Milei viajó a los Estados Unidos, como todos ustedes saben, lo dejé en último término. Ahí juega un poco de local, ¿no? Y dejó la tarea diplomática más difícil a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que a fin de mes va a visitar China. ¿Por qué cuento esto? Porque con el anuncio de que quieren armar un puerto en Tierra del Fuego, en sociedad con los norteamericanos, Milei despejó cualquier tipo de dudas en Washington sobre la penetración de los chinos precisamente en el Atlántico Sur. Y por ahora le toca a la canciller explicar a las autoridades de Beijing la cuestión de a puertas cerradas. Bueno, se reunió obviamente con el, como vemos ahí, con el embajador precisamente de China. Mondino visitó ahí discretamente, ¿no?, al embajador, algo que no tuvo mucha difusión pública de esta potencia asiática en nuestra capital federal, para fijar las condiciones de inspección de su base en Neuquén, algo que surgió como consecuencia de este abandono de este control y que delegaría el gobierno quizás al CONICET para que esto se desarrolle. Hemos hablado largo y tendido sobre este tema en particular, hemos sido críticos precisamente de este convenio que se suscribió en el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que concedía esas 200 hectáreas en Neuquén para un observatorio espacial, pero convengamos que en China no hay nada privado y ese observatorio corresponde a las Fuerzas Armadas chinas, por lo tanto es un observatorio militar, 200 hectáreas dada a cambio de nada. Por el contrario, Argentina se hace cargo de la provisión de la energía y está dada a 50 años con una opción de renovación a 50 años más. Fue una exageración en búsqueda de los famosos yuanes y de una cuestión ideológica, ¿no?, de alinearse precisamente. Nosotros somos de Occidente, o sea que no hay que decir vamos a apoyar todo lo que Occidente. Digo, nosotros estamos en el lado occidental de este globito terráqueo. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, veremos qué resulta, porque China, por otra parte, es el segundo comprador, por ejemplo, del poroto de soja que nosotros producimos, y además es el primer comprador de la carne que nosotros exportamos, con lo cual evidentemente, lo que hemos dicho 1000 veces, en las relaciones internacionales la ideología hay que dejarla en un cajón del escritorio. Nosotros, la Argentina tiene que, a cara de perro,
salir a vender, mirando para arriba, mirando para otro lado, no tiene por qué comprometerse con cuestiones de orden político, de orden ideológico. Mire, el mejor ejemplo ¿cuál es? China, el gigante asiático, como le llaman ahora, que ha crecido exponencialmente. Ya sabemos que tiene una rivalidad ideológica, China, convengamos, de democrático no tiene demasiado. Estados Unidos es el adalid de la democracia, solo con 2 partidos, pero bueno, ahí están. Hay enfrentamiento ideológico, sin embargo, tienen negocios cruzados de manera permanente. Estados Unidos incluso le debe guita a China, le debe una buena cantidad de dinero precisamente por este entrecruce de exportaciones. Vale decir, hay que ser frío a la hora de negociar y ser, señor presidente Milei, un poco más calmo a la hora de pronunciarse cuando se habla de cuestiones de orden internacional. Porque lo que piensa el presidente no necesariamente es lo que piensan ni siquiera aún ese 57% que lo votó en las últimas elecciones hace apenas 4 o 5 meses atrás. Así que, bueno, ahí estaremos dando vuelta. Por otra parte, miren, hay algunas consultoras que en este momento aparecieron opinando. Hay una opinión pública nacional, una muestra que con un panorama un poco menos optimista para el gobierno que el de otras encuestadoras, la mayoría por otra parte, difundidas en las últimas semanas. Yo vuelvo a repetir lo que dije toda mi vida: ni para las elecciones y para muchas otras cuestiones, por ejemplo, para el tema de la inflación, 11%, ya lo sabemos, el día viernes, fue después de nuestro horario, ya ni vale la pena que se los diga. Yo no creo en las encuestas demasiado. Yo creo que son muestras, hay una cuestión científica, obviamente, respeto a los encuestadores, respeto a esa profesión, pero la tomo con muchas pinzas. Bueno, en este caso se detectó que son optimistas sobre el futuro económico solo el 36% de los consultados, mientras hay un 39% que muestra incertidumbre y los pesimistas un 24%. El 40% cree que el actual rumbo es el correcto, el 39% que es incorrecto y el 20% no sabe, no contesta, yo qué sé. Pero bueno, solo un 33% dijo que no tiene paciencia con el gobierno, mientras que hay un 66% que respondió que está dispuesto a esperar 3 meses y un año entre 3 meses, y un año para ver si la cosa mejora. Ese es un crédito que se le ha dado o que se le está dando de alguna manera a Milei. Por eso digo que en la Argentina todo es sacar a cruz, y esa es la realidad que nosotros tenemos en la Argentina. Porque miren, hay un nuevo desafío para el gobierno que, como dije, ¿no?, surgió el próximo sábado pasado, en la tarde-noche de nuestro país, cuando Milei debió suspender su gira rumbo a Dinamarca a raíz del ataque de Irán a Israel, como dijimos hace un rato, con decenas de misiles y drones, con los que dispuso que se armara una especie de comité de crisis para preservar edificios de la colectividad judía y algunos nuestros también que son estratégicos, atento a lo sucedido precisamente hace 32 años con la Embajada de Israel y 30 años con la Mutual AMIA, precisamente de la misma colectividad, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y en tanto vivimos nosotros a Caro Cruz en la Argentina nuestras propias realidades que impactan sobre la clase media y los sectores más vulnerables.
La suerte del gobierno sigue atada a la marcha del ajuste, no quepa ninguna duda de eso. El gobierno sorteó el riesgo de corrida cambiaria, pero ahora enfrenta nuevos desafíos, una baja más rápida de la inflación, reitero, marzo cerró con un 11%, pero todavía es alta, y un rebote de la actividad que empiece a sentirse en la calle, en nuestros bolsillos. La administración Milei es una fuente de constantes sorpresas. Miren, uno entre muchas. El blue cerró marzo con una caída de 20 pesos. Cotizó en la última rueda del mes de marzo a 1.010 pesos la venta. El viernes cerró a 1.000 y hoy se mantiene en igual valor. 1.000, 1.005 es el precio de hoy. Hablamos del blue, ¿verdad? Si se toma un plazo más amplio, la situación es mucho más llamativa. El dólar al que tiene acceso los ciudadanos de a pie estuvo a 15 pesos por debajo de la cotización el 31 de diciembre del 2023, ahora hace nada. Si aquel día se hubiese preguntado a los expertos que, abarrotan los medios de comunicación sobre el futuro inmediato de la economía, difícilmente alguno hubiera acertado con el pronóstico, porque lo que la mayoría esperaba era una corrida tipo Batakis. ¿La recuerdan a Batakis? La ministra de una semana, de un mes, qué sé yo, que es un merengue bárbaro. Bueno, superada la amenaza de la hiperinflación, el presidente enfrenta ahora un dilema inimaginable hace apenas 4 meses. Reducir rápidamente el aumento del costo de vida y aumentar los niveles de actividad al mismo tiempo. De la respuesta a este desafío depende precisamente su futuro político, porque fuera del plan de ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene otra actividad para garantizar la gobernabilidad. Pero así como lo tiene un poder institucional recortado y actúa como los lobos solitarios entre los políticos, Milei cuenta con una ventaja: la absoluta falta de cohesión, ideas, propuestas e interés, diría yo, de la oposición. Ejemplo de esto fue precisamente la amarga polémica por las redes. Ahí vemos, miren, Martín está poniendo Batakis en una punta, ahí está Guado de Pedro y está el ex ministro también Guzmán. Bueno, digo, fue ejemplo de esto la amarga polémica por las redes en la que el ex ministro de Economía Martín Guzmán y ex funcionario camporista Eduardo de Pedro, acuérdense, era precisamente jefe de gabinete, ministro de Interior primero, y el masista Guillermo Michel, el que estaba en la aduana, ¿se acuerdan? Bueno, se recriminaron mutuamente el desastre macroeconómico generado por el plan Platita del ministro candidato Sergio Massa, que llevó al peronismo a una derrota histórica. Datos de la realidad. No estoy inventando absolutamente nada, son datos de la realidad. Y para aquellos que me dicen, che, no vuelvas al pasado, mira al presente o mira al futuro, les tengo que decir que no sabemos dónde vamos si no sabemos de dónde vinimos. Ni tampoco sabremos dónde estamos parados si no sabemos por qué estamos parados en el lugar en que estamos. Bueno, lo cierto que, dicho en otros términos, el presidente ocupa el centro del escenario por default de la oposición y como admitió alguna vez socarronamente Juan Perón, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores. Lo dijo el general. Bueno, en cuanto al futuro de la economía, los oráculos habituales señalan que la cosecha será reactivante. Yo no tengo duda de eso tampoco, en particular para las actividades ligadas al agro, pero que en un modelo atado al consumo como el nuestro, el de los argentinos, el nativo, el autóctono, el folclórico,
la clave estará en la recuperación del salario y las jubilaciones. Se empujó la demanda hacia abajo para frenar los precios. Bueno, ahora hay que aplicar la receta contraria. El debate es cómo y cuánto. Y el dúo Milei-Caputo parece haber tomado una de las tantas decisiones innegociables. La pista más clara sobre lo que viene la dio el propio presidente en un foro empresario montado por el exdiputado José Luis Manzano en Mendoza. Lo vemos allí. Exdiputado, exministro del Interior, Manzano muy cercano al kirchnerismo, socio del multimedio, de varios multimedios. Bueno, la gira central en torno a la política monetaria, y lo voy a citar textual: vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización tendrá que darse sacando plata del colchón. O sea, traducido, no vamos a emitir para estimular una falsa reactivación, para inyectar anabólicos que terminan alimentando la inflación. Bueno, no solo fue ilustrativo lo que dijo Milei, sino también ante quién lo dijo. Un director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, con quien precisamente el gobierno tiene una sorda disputa por los alcances del ajuste. Remonetizar la economía con los dólares sacados de circulación e inmovilizados actualmente en canutos, como le suelen decir los porteños, representa una dolarización por otra vía, algo que los burócratas del organismo rechazan. Me refiero al organismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los mismos burócratas que bloquean el préstamo de fondos frescos para que el gobierno pueda levantar el cepo y dolarizar. Están también la oposición que echa leña al fuego con el propósito de tratar de lograr que este gobierno fracase, como si no estuvieran inmersos precisamente en el territorio nacional, como si fueran de otro país. Bueno, son los enemigos, no la oposición. Ser oposición no significa ser enemigos, ¿no? Bueno, llamativamente, ahora el fondo quiere un ajuste fiscal con la gente adentro, como diría un peronista, ¿no? Y al mismo tiempo que Milei devalúe. Y voy a citarlo a Milei. Quienes proponen una devaluación no entienden nada. No va a ocurrir. Lo dijo precisamente en ese foro internacional. Esa fue la frase presidencial que cerró la polémica. Como puede comprobarse, enfrenta la presión de factores de poder que exceden largamente la de los Moyano o la CGT, que bueno, por otra parte, dicho sea de paso, ya anunciaron un paro general para el día 9 de mayo, el segundo en apenas 4 meses de gobierno. ¿Se sabe de qué color político son los muchachos? ¿Queda claro qué es lo que los muchachos persiguen? Me parece que sí, ¿no? Bueno, la anemia política del oficialismo que quedó expuesta con el retiro de la ley ómnibus en diputados y el rechazo del DNU 70 en el Senado, obligó al presidente a ensayar un plan B, menos prometedor aún que el plan de ajuste original, pienso. Consiste en un acuerdo fiscal con los gobernadores que debería llegar esta semana al Congreso en un intento de colonización parcial de la Corte Suprema. Y acá me parece que hay un poco de error, porque a eso obedeció precisamente la inesperada jugada de la candidatura de Ariel Lijo. Muy cuestionada, por cierto. Fue una movida contra el control del tribunal que hoy ejerce el presidente Horacio Rosati en alianza con Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
La propuesta del hijo intenta de alguna manera fortalecer a Ricardo Lorenzetti, hoy en minoría en la Corte. La candidatura del juez federal generó, como dije, mucho rechazo de entidades vinculadas al derecho y foros empresarios inclusive, pero la batalla se librará en el Senado de la Nación, donde la última palabra la va a tener el peronismo kirchnerista, bloque hacia el cual parece apuntar la estrategia del presidente. A mí esta jugada en particular me hace pensar que el presidente se está volviendo un poco casta, ¿no? Bueno, el problema es que desafiar a la actual mayoría de la Corte en momentos en el que el plan de ajuste necesita por lo menos de silencio del tribunal, yo creo que puede resultar más imprudente que quedarse sin reservas en el Banco Central de la República Argentina. Y entonces aquí cabe una pregunta, amigos. ¿Seguirá acompañando esa mayoría que apuesta al programa de Milei? Y bueno, a mí me parece que lo que sigue es a cara o cruz.